Ok, este es el maratón 6 maratón extra después del maratón 5. Y antes de empezar, me gustaría decir un número de cosas. La primera es que eh, todos habéis sido invitados a ser parte de este maratón. Todos podéis salir en cualquier momento del maratón, pero mientras estéis siendo parte del maratón, si vosotros decidís ser parte del maratón, evidentemente podéis salir a cualquier momento, eh, pero mientras sois parte del maratón y presentando vuestra cara en esta videoconferencia, estáis dándonos permiso para subirlo a YouTube. Si no queréis darnos permiso, hablar ahora o callar para siempre, como se suele decir. Si no nos queréis dar permiso, si no queréis ser parte de ello, lo único que tenéis que hacer es, y tan amigos, lo que pasa es que luego tenemos un problema con el editado. Si es que después queréis que vuestra aportación sea sacada, ¿ok? Entonces, tenemos ahí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caras enfrente de nosotros. ¿Estáis todos de acuerdo en continuar y que seáis grabados en este maratón? Sí, ok. Los que no hayan... Ok, Nelson, no te vi el dedo. Sí, ok, Neko. Sí, ok, perfecto. Entonces, eso es lo primero. Podéis salir en cualquier momento, pero la porción en la cual estáis grabados, estáis dando permiso a ser colgados o subidos. No colgados, igual os van a colgar, pero subidos en YouTube. Ok. Segundo, las opiniones, digamos, o la tesis a la que vamos a estudiar ahora, por estar parte del debate o de la presentación o de la discusión o de la presentación de argumentos, eh, por ser parte del estudio no significa que estéis de acuerdo con lo que la otra persona esté presentando. Esto es una plataforma en la cual vosotros podéis presentar vuestras dudas, podéis presentar vuestras tesis, podéis presentar vuestros versículos. Y la idea es de que no porque estéis presentes en un estudio en el que ciertas cosas se digan, significa que estáis de acuerdo con esas cosas. ¿Ok? Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Entonces, el callar no significa asentir, pero podéis poder no callar, podéis hablar, etcétera. ¿Ok? Entonces, saber que yo he llegado a un cierto de conclusiones a día de hoy, de las cuales no tengo ningún problema en dar pasos para atrás, o pasos para la derecha, o pasos para la izquierda, o pasos de donde haya que dar los pasos, para aprender más del carácter del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ciertas cosas comunes para que sepamos lo que no estamos poniendo a estudio, lo que no estamos necesariamente poniendo a estudio, a pesar de que usemos eso como parte del estudio. Pero yo entiendo a día de hoy, con las personas que tenemos ahí delante, lo siguiente, que todos nosotros entendemos que la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo y una aceptación de Jesucristo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Todos entienden eso? ¿Ok? Entonces, os voy a poner o que me hagáis así, o que me hagáis así, ok, perfecto. Ok. Entendemos que, por lo menos entendemos que la Biblia enseña, por lo menos entendemos que la Biblia enseña, en el cual nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es la verdad, el camino, la vida, y nadie llega al Padre que no sea a través de Él. ¿Ok? Y lo que no estamos estudiando hoy, a pesar de que lo usemos o que lo vayamos a usar, es el hecho de que
la Biblia es clara en el sentido de que el pecado y el pecador son consumidos. El pecado y el pecador son consumidos. Y personalmente creo que eso es bien claro en la Biblia. Habla de que serán como cenizas bajo vuestros pies. ¿Ok? Que son parte de lo que la Biblia llama la segunda muerte. ¿Ok? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Que eso es lo que la Biblia enseña a día de hoy. O sea, y yo estoy convencido de ello también. Son puestos en la segunda muerte. ¿Sí? ¿Estamos todos en ello? Ok. Entonces, no estamos discutiendo que el pecador no perezca. Estamos presentando, o lo que presentamos en el Maratón 5 fue qué significa la segunda muerte y si existe de una u otra manera un proceso en la segunda muerte a través del cual alguien como por ejemplo Satanás puede entrar en el proceso de la segunda muerte, perecer completamente y de ese proceso de la segunda muerte acabar totalmente erradicado y sin embargo alguien como Lucifer salir salir al otro lado del túnel, digamos, salir al otro lado del túnel. ¿Ok? Si una persona como Adolfo Hitler puede entrar en el proceso de la segunda muerte y salir refinado como la idea o el plan original que Dios tenía en su mente cuando puso a Adolfo Hitler en los lomos de Adán. Si eso es una posibilidad, si eso es bíblico, si está en línea con el carácter de Dios. Y al mismo tiempo, si una persona cristiana que de una u otra manera tenga todavía que ser refinada después de haber fallecido, digamos, después de haber fallecido, si ya es así, si ya está todo completado, o si tiene que ser esa persona refinada también antes de entrar, digamos, en la vida eterna. ¿Okay? Un número de cosas las cuales entendemos como comunes en el proceso de la salvación. El Señor salva al que salve, tiene que ser por libre voluntad. El Señor no puede ejercer la fuerza para salvarlo, porque si fuera eso, ¿por qué no ejerce la fuerza para todos? Entonces, el Señor no puede ejercer la fuerza para salvarlos. Entonces, en este proceso, en este estudio, tenemos que de una u otra manera no ignorar lo que ya hemos aprendido, no ignorar lo que ya está establecido y el proceso del libre albedrío. Esto lo pongo delante de vosotros porque se me ha dicho, bueno, es que Óscar, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Es que en el internet hay una serie llamada El Dios Ateo, de 10 programas. En toda la serie yo hablo del libre albedrío. De hecho, es una de los pilares más básicos por los cuales presentamos el proceso de qué manera destruye Dios. Y es ejerciendo el libre albedrío o permitiendo el libre albedrío del pecador. O sea, yo no estoy ignorando el libre albedrío, estoy diciendo que ese libre albedrío tiene que estar evidente, no puede ser forzado. Dios no va a forzar a nadie para ser salvo. Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto, lo que no estamos poniendo a debate, aunque lo usemos digamos, en el estudio, empezamos con una oración. Voy a pedir a ver, a Beatriz. Beatriz, ¿puedes empezar con una oración? Oramos. Amado Padre, gracias mi Señor porque hemos estado conociéndote, Señor, en este estudio. Y Padre, algo especial, Padre, bueno, te quiero agradecer porque sabemos de que tú estás aquí con nosotros y de que tú estás más interesado, Señor, porque nosotros podamos conocerte y saber cuál es la verdad.
Sabes el sentimiento y el deseo de nuestro corazón de poder saber, Señor, qué es lo que dice en tu escritura. Y tú a través de tu Espíritu, Señor, lo harás. Te ruego que nos guíes en este estudio y que sean tus palabras, Señor, las que nosotros podamos oír. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ayer mismo hablé nuevamente con un señor que hace 25 años, hace 25 años atrás, empezó a estudiar la Biblia desde el punto de vista de cómo un Dios de amor hace lo que hace en el Antiguo Testamento, como un Dios de amor destruye a la gente en el infierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hace 25 años él empezó en un proceso de estudiar la Biblia y lo primero que se dio cuenta fue que había una aparente contradicción con ciertas cosas, había una aparente contradicción. Entonces empezó a ver la Biblia desde el enfoque de la revelación de Jesús. A esta persona yo no la conocía hasta hace un tiempo atrás, que se puso en contacto él y su esposa conmigo después de ver la serie El Dios ateo en inglés. Y además fue una experiencia muy curiosa porque estaba en casa de unos amigos que tenían la televisión cristiana. Y en esta televisión cristiana, pues había canales, algunos de ustedes conocerán el canal 3ABN, hay canales como ya, bueno, un montón de canales cristianos. Entonces, esta gente, la serie El Dios Ateo fue puesta en inglés, fue puesto en uno de esos canales. Y estaba puesto en la televisión. Entonces la amiga le dice a este señor y a su esposa, le dice, miren este predicador, escúchenlo, lo he estado escuchando los últimos días, escuchen este predicador. Y ella, la esposa de este hombre, dice, yo ya sé lo que estos son estos predicadores, son todo ahí, pum, 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 como no te arrepientas, Dios te va a cortar la cabeza, ahí va el libro albedrío. Ah, eh, como no te arrepientas esto, Dios es amor, pero al mismo tiempo es una espada sedienta de sangre, etcétera, etcétera. El caso es que ella iba a ir al baño y escuchó de la televisión justo en el momento en el que yo estaba diciendo de qué manera destruye Dios, retirando su espíritu y dejando al pecador las consecuencias de sus propios actos, como que los actos del pecador es como una piedra atada a uno de estos cordones de bungee jumping. Entonces, cuando tiras la piedra ¡pum!, te viene de vuelta. De la manera en la que tú juzgaste, serás juzgado. De lo que tú hiciste, será devuelto para ti. No perdonas y no serás perdonado. Es el principio que presentamos en el Dios ateo de la empatía. El principio de haz y recibirás. Y doble, además. ¿Por qué? Porque cuando tú la tiras con fuerza, gana momento y en el elástico, ¡boom!, te pega más fuerte encima de lo que, lo tiraste. Entonces, ella se paró y resulta que ellos habían tratado de hablar con esta amiga por mucho tiempo acerca del carácter de Dios. Y le dice, ¿te gustó lo que escuchaste hoy? Y me dice, sí, me gusta porque es nuevo, etcétera. Le digo, es lo que te hemos estado diciendo por los últimos 20 años. Así que estaban súper contentos, se pusieron en contacto conmigo y ha nacido una amistad desde entonces. Ha nacido una amistad desde entonces. Entonces, hace un tiempo atrás, estaba hablando con él y con ella y yo daba un pasito más en mi convencimiento de que Dios es amor hasta las últimas consecuencias. Pero que el amor nunca pierde, sino que el amor siempre gana. Entonces, yo daba un pasito y ellos yo les noté, ¿no?, que estaban medio desconfiados y dieron otro pasito, como que añadieron un poco.
Y yo dije, bueno, pues voy a añadir un poquito más. Yo solté un poco más. Yo solté un poquitito más. Solté un poquitito más de las cosas que mencionamos en el Maratón 5, ¿ok? Solté un poquitito más y ellos soltaron un poquito más. Y yo, ok, pues voy a soltar un poco más. Yo solté un poco más y ellos soltaron otra vez. Al final nos juntamos en el medio y me dice algo que para mí es trágico. Es trágico y no me gustaría que este estudio, así como los maratones en sí, sean parte de esa tragedia. ¿Cuál es la tragedia? El hombre ya es mayor, se puso a llorar y me dijo, Oscar, tengo todo esto dentro por 25 años. 25 años lo tengo dentro. Cada vez que lo he tratado de compartir con alguien, me han tildado de universalista, me han tildado de hereje, me han tildado tal, me han apartado de todos los lugares, etc. Así que llevo muchos años callado. Llevo muchos años callado. No puedo decir nada, porque ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Entonces, el hombre se cayó. Entonces, se enfocó simplemente en el carácter de Dios, hasta el punto posiblemente más o menos donde yo me centro en el Dios ateo y con Dios en el fuego, etcétera, hasta ese punto, pero no al otro punto. O sea, yo en ese punto, en el punto del Dios ateo, yo me llego al punto en el cual los que llegan al lago de fuego son aquellos que por voluntad propia no quisieron la salvación. Por voluntad propia no quisieron la salvación. Y ahí paro. Y ahí paro por la misma razón que él lleva parando 20 años. Por la misma razón que él lleva parando 20 años. ¿Por qué? Porque la tragedia es la siguiente, chicos. La tragedia es que si tienes una pregunta, eres criminal incluso por tener esa pregunta en tu cabeza. O sea, es como que ya no es suficiente lo que tú creas, sino que encima no puedes tener una pregunta, no puedes tener una duda. O sea, si tú pones una duda en un contexto cristiano, en un contexto de grupo, tú pones una duda y si esa duda de una u otra manera va en contra del dogma establecido o del entendimiento del dogma establecido, no lo escuchan como pregunta. Lo escuchan como, ¿qué estás diciendo? Oscar, ¿qué estás diciendo? Que he hecho una pregunta. La pregunta es, si toda lengua lo declarará y toda rodilla se arrodillará y todos declararán que Jesús es Señor. En ese momento, ¿cuántos de ellos están forzados? Ninguno. ¿Ok? ¿Cuántos de ellos, de una u otra manera, han llegado a la conclusión que Dios es amor, que Dios es el Señor, que sus planes son más grandes que los planes de ellos, etcétera? ¿Cuántos de ellos han llegado a esa conclusión? Todos. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Dios los destruye para siempre. Está en formato de pregunta y se me responde lo siguiente. ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es herejía. Ya no puedes ni preguntar. No se puede ni preguntar ya. Es como que, fijaros, yo empecé a dar estudios bíblicos y cuando empecé, al principio, pero, o sea, mi primer estudio bíblico, que fue todo desmantelado, fue aproximadamente 2 semanas después de convertido. 2 semanas después de convertido. Llegué a una iglesia, tenían vídeos para dar a la gente y necesitaban voluntarios para ir a las puertas. Yo cogí todos los vídeos y me fui a las puertas golpeando. Como el loco de la calle. Yo iba ahí golpeando las puertas, entregando vídeos, el loco de la calle. Y bueno, uno evoluciona, empieza a desarrollar, digamos, los estudios, etcétera, en su mente. Y un denominador común es el siguiente. Yo, por ejemplo, estudiaba con una persona católica, por poner un ejemplo, o metodista. Y le decía lo siguiente, vamos a usar la Biblia única y exclusivamente. Vamos a usar la Biblia única y exclusivamente.
quiero que te olvides de lo que te han dicho en tu iglesia, lo que te ha dicho tu cura, lo que te ha dicho tu monja, lo que te ha dicho tu familia. Te olvides de eso, yo también, y vamos a ver lo que hay en la Biblia. Pero luego yo lo que me daba cuenta era lo siguiente, que una vez que esa persona se bautizaba en mi grupo, cuando se bautizaba en mi grupo, y esa persona seguía teniendo preguntas, mi grupo se le echaba encima y le decía, no, 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 no andes pensando esas cosas. Esas cosas no andes pensando. Si, por ejemplo, llegaba un predicador al pueblo y era era un predicador que no había sido autorizado por el grupo. Entonces se le decía a este convertido, no vayas a ese meeting. A ese meeting no vayas. No estudies con esa gente. No estudies de esto. Este tópico ya está estudiado. Nosotros ya lo hemos estudiado y es la respuesta es esta. Así que apréndete la respuesta. Y yo me di cuenta de algo, que es que hemos cambiado las normas. Le atraemos le estamos pidiendo que deje de lado todo lo que se le ha metido en la cabeza, institucionalmente, en su iglesia, etcétera. Le estamos pidiendo que estudie solo la Biblia, pero luego, cuando tiene preguntas, no. Te voy a dar las respuestas. Estas son las respuestas estándares, están aquí imprimidas en piedra. Estas son las respuestas. Apréndetelas y ya está. Apréndetelas. Entonces, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos el libro de Apocalipsis, no en realidad se permite estudiar el libro de Apocalipsis. No hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Hay que estudiar el comentario que habla del libro de Apocalipsis. Apréndete lo que es, te lo aprendes, te lo memorizas, te memorizas las secuencias y ya está, ya sabes el libro de Apocalipsis. Y lo puedes hacer, maravilla de las maravillas, sin ni siquiera abrir el libro. No tienes que abrir el libro de Apocalipsis para saber del libro de Apocalipsis. A mí no me vale. Lo siento, pero igual es que soy muy vasco y tenemos 2 en pantalla. Igual, o 3, tenemos 3 en pantalla. Igual es que somos muy vascos, pero es que a mí eso no me vale. No me vale porque la misma libertad que yo tuve para venir al Señor es la misma libertad que me tiene que ser todavía dada para seguir creciendo en el Señor. Y si hay dudas que a mí no me encajan, tengo que tener la oportunidad de presentarla en una plataforma en la cual estamos poniendo las dudas sobre la mesa para construir un Lego. Aquí no está, esta invitación no es para jugar al póker. Porque cuando tú juegas al póker, como que tú tienes tus cartas y tienes... No, es para que libremente, sin ser acusado de nada, las dudas sean presentadas o las tesis sean presentadas y con el espíritu de los bereanos mirar si esas cosas son así o no. Lo que es imposible de aceptar es lo siguiente, que mi hermano en España, mi hermano Rubén, no el que está en pantalla, pero tiene el mismo nombre, mi hermano Rubén, no es cristiano. No compartimos el concepto del cristianismo desde el principio, desde la base del cristianismo, en el cual decir Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ni siquiera eso compartimos. Y sin embargo es mi mejor amigo. Sin embargo es mi mejor amigo. Mi hermano es mi mejor amigo. Y una persona con la que comparto que Jesús es la salvación, es la verdad y la vida, si tengo un versículo en el cual opino diferente o opino 10 versículos y opino algo diferente, ya no soy hermano, ya no soy miembro, ya no pertenezco al grupo, ya soy un hereje, etc. Eso no se puede admitir. Eso es un espíritu erróneo. No es un espíritu de libertad, no es un espíritu que instigue a aprender, a crecer en un ambiente, más cristiano. ¿Ok? Eso es lo que queremos a día de hoy. Entonces, habiendo dicho todo eso, esta es la tesis. Y ahora os voy a dar a vosotros la palabra porque hoy lo que quiero es escuchar realmente de vosotros. ¿Ok? Esta es la tesis. La tesis es la siguiente. Cuando nosotros vemos el lago de fuego, esta es la tesis, ¿ok? Cuando nosotros vemos el lago de fuego no puede ser literal fuego. ¿Por qué?
Y, recordad que esto es la tesis. Por lo siguiente. Porque si fuera literal, tenemos un número de incongruencias, un número de alteraciones. La misma expresión que Jesús usa para el lago de fuego, usa la misma expresión para decir que es la oscuridad. O sea, de hecho, el rechinar de dientes aparece 7 veces, la mayoría de ellas 6 veces en el libro de Mateo, una en el libro de Lucas, y en una de las veces dice, en unas cuantas veces dice que serán lanzados a la oscuridad, donde estará el rechinar de dientes, serán lanzados al lago, al horno de fuego, donde será el rechinar de dientes. Dice que serán lanzados con los hipócritas, donde estará el rechinar de dientes. Y dice que el rechinar de dientes ocurrirá cuando vean que otros están en el reino y ellos no. Entonces, hay un aspecto de oscuridad, fuego, que son incompatibles. Tú no puedes tener fuego y oscuridad al mismo tiempo. El lago de fuego está denominado como la segunda muerte. Y tenemos que hacernos la pregunta, esto es en la tesis, tenemos que hacer la pregunta, si el lago de fuego es la segunda muerte y Jesús murió la segunda muerte, que es la muerte sustitutiva para el pecador, si Jesús murió la muerte del pecador, Jesús murió la segunda muerte. O sea, murió las dos, evidentemente, pero la sustitutiva es la segunda muerte. Yo así lo entiendo, que Jesús murió la segunda muerte. Entonces, si murió la segunda muerte, significa que la segunda muerte es el lago de fuego. Tenemos que ver entonces en la cruz y vemos que no hay fuego, literal. Entonces, tenemos que ver en la experiencia de Jesús cuál es esa muerte del pecador que implica el rechinar de dientes, que implica la oscuridad, que implica el consumo del pecado, que implica el fuego eterno, etcétera. Entonces vemos que hay aspectos que no pueden ser tomados totalmente literales, sino en su sentido. Y luego tenemos lo siguiente, la imagen, cuando hablamos del lago de fuego, tenemos una imagen de un horno refinador. Un horno refinador. Para refinar metales hay que añadir sulfuro. El sulfuro se separa el resto de los metales del oro y la plata. Es por eso que el lenguaje que se usa es de sulfuro, es de horno refinador. Y tú no metes cosas en el horno refinador para no sacar nada. Tú metes cosas en el horno refinador para sacar oro refinado. Y para que el resto sea consumido. Pero para sacar del oro refinador, oro refinado. O sea, del horno refinado, oro refinado. Entonces, tenemos el humo de su tormento. Ese humo de su tormento explicamos que era el basamismo. Y la palabra tormento es la palabra de ser testeados. Porque en el lenguaje del refinador, el basamismo es una piedra de basalto donde el fuego era puesto para ser testeado y el humo salía para mirar cuántos quilates tenía ese oro. Todo el lenguaje del lago de fuego en el libro de Apocalipsis es lenguaje de horno refinador. Y si nosotros no entendemos, empezamos a pensar que el sulfuro o el azufre, no entendemos. Yo le pregunto a mucha gente, ¿qué es el azufre? Y me dicen, no lo sé, es para que estén matados, bien matados. O sea, estaban ya muertos, Dios los resucita y ahora los va a matar, pero bien matados. ¿Cómo sabemos? Porque le va a añadir el sulfuro. Es fuego y sulfuro. Es fuego y azufre. Sí, pero ¿qué es el azufre? El azufre es para refinar metales. Y luego vimos cómo todo sacrificio va a ser refinado con sal. Y resulta que es lenguaje de refinador. Porque la sal, añadida al fuego de fundición donde tienes plata y oro, se junta con la plata y acabas con cloruro de plata. Y es para separar la plata del oro. Toda obra que no sea puesta en la fundación de Cristo o toda obra en la cual no dure el calor, la paja, la paja, etcétera, todo eso va a ser quemado. La madera va a ser quemado. La raíz, las ramas va a ser quemado. Pero es para extraer el oro. El oro no. Entonces, en la tesis
traemos lo siguiente. Si la segunda muerte es el lago de fuego y la segunda muerte es para consumir todo aquello que no proceda de Dios, todo aquello que no proceda de Dios, si esa es la segunda muerte, si la segunda muerte es el pecador y la segunda muerte consume al pecador y la segunda muerte la vemos donde Cristo, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasa 3 días después? Porque Cristo murió. Pero ¿qué pasa 3 días después? Ok, ahora, esa es la tesis. ¿Qué pasa 3 días después? En la tesis decimos, Satanás muere y en el lago de fuego, en la segunda muerte, pero la resurrección de Cristo es la esperanza de que como Él fue conocido, así será levantado. Porque cuando Dios hizo a Lucifer, lo hizo perfecto. Y a Lucifer se le fueron añadiendo todas estas impurezas que han hecho de él el ángel más rebelde llamado Satanás. Esas impurezas son las que están consumidas en el lago de fuego porque Dios vino a salvar a todo aquello que fue perdido. Y aquello que fue perdido no fue en Génesis 3. Aquello que fue perdido empezó en el cielo con Lucifer. Ok, entonces, con esa fue la tesis, esa fue la bomba. Ahora me gustaría daros la palabra de cuál ha sido vuestra experiencia esta semana, cuáles son vuestras ideas, cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestras tesis. ¿Quién le gustaría empezar? Según quien empiece, de esa manera yo voy luego siguiendo el orden según estáis esparcidos en mi pantalla. ¿A quién le gustaría empezar? Voy a romper el hielo Ok, entonces. venga, Manu, rompe el hielo. A ver, bueno, mi semana después del último estudio fue bastante controversial porque fue la que más incertidumbre me generó en lo que yo pensaba que iba a ser y el desenlace y todo lo que aprendí. Es como que necesité muchos días para asimilarlo y repasarlo en mi cabeza y bueno, ver cómo eh, termina de dar para una persona como yo que tengo poco estudio de la Biblia, eh, el que el carácter de Dios nos da todas las herramientas y todo lo que necesitamos nosotros para encontrar su camino, pero para caminarlo. Después está en nosotros usar día a día esas herramientas y poner en marcha y en práctica el carácter que Él nos enseña. Y que ahí está lo más difícil, porque podemos tener la receta, todo, ahora si nosotros no cocinamos ese menú o no trabajamos en nuestra transformación interior, por más que sepamos todos los ingredientes, no nos sirve de nada. Y eso es lo más difícil para las personas que han tenido una vida o de costumbres equivocadas o de malos hábitos o de sentir que lo esencial y lo importante son otras cosas a las que hoy en día, y más por las cosas que estamos pasando, nos damos cuenta que todos necesitamos una transformación, meter nuestra persona y refinarla espiritualmente, porque si no, no llegamos a ningún camino. Y bueno, eso es como que calculo que Manu, para algunos será diferente. te quería hacer la pregunta. ¿Tú anhelas entrar en ese fuego? Sí, yo lo que anhelo es poder
estar al lado de Dios, de Jesús, con mi familia y poder ser salvo, porque veo la contaminación que yo personalmente puedo llegar a tener en mi espíritu, pero sé que mi esencia, y me acuerdo de cuando era chico, es amor, y es lo que el Padre nos mandó como semilla a este mundo. Entonces, eso es lo esencial. Quiero volver a lo esencial. Ujú. Os quiero hacer una pregunta a todos. Si habéis aceptado a Jesucristo como vuestro Salvador, la Biblia es clara que tenemos vida eterna, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, mi pregunta a todos es la siguiente. Si nosotros morimos en los siguientes 5 minutos y morimos aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, con lo que tú te conoces de ti mismo o de ti misma, ¿vosotros creéis que hay todavía impurezas que necesitan ser quemadas en un horno de fuego? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere contestar? Yo, en mi caso particular, sí, yo creo que sí hay purezas todavía para refinar. O sea, fíjate, Manu. En Cristo Jesús, y eso lo sabemos en la historia del ladrón en la cruz. Lo sabemos en la historia del ladrón en la cruz. O sea, nosotros aceptamos a Jesucristo Jesús en una cruz y el Señor nos promete el paraíso. Ahora, Manu, tú necesitas, aparte de eso, necesitas esas impurezas que sean limadas. Raquel. Si puedes activar el... Ajá. Hola, Raquel. Raquel, si tú murieras ahora, estás salva en Jesucristo Jesús, porque esa es la promesa. Si aquellos que creen en mí serán salvos, serán levantados para la resurrección de la vida. Pero con lo que tú te conoces, nosotros no tenemos que saberlo, el Señor ya lo sabe. Con lo que tú te conoces, ¿tú crees que hay partes en ti que no son oro, sino que es raíz, que es rama, que es paja, y necesitaría quemarse en un fuego? Voy a responder la primera parte de la pregunta. Creería que sí, sí hay cositas que faltarían por purificar, pero pensaba también que cuando aceptamos el sacrificio de Jesús recibimos su justicia. Y pues, ¿para qué entonces estaría yo necesitando pasar por el lago de fuego? Eso sería no confiar en su sacrificio como suficiente. Sería, él se sacrificó por mí, pero aún así tengo que sacrificarme yo también. Ok. Vale. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Nosotros estamos justificados por... Por la fe. Por la fe. ¿Ok? Entonces, cuando tú seas levantada a la mañana de la resurrección, tú vas a ser en ese momento sana por fe o sana en verdad. Bueno, si yo creo todo lo que dicen las promesas de Dios, ya yo soy sana por fe. Ajá. En ese momento de la resurrección voy a haber cumplido eso que ya se dijo de mí, o eso que Dios ya dijo. Ajá. Nosotros por fe creemos que la justicia de Cristo nos ha cubierto. En la mañana de la resurrección, eso que nosotros creemos por fe será cumplido. Eso que nosotros creemos por fe será cumplido. En el libro de Malaquías 4 nos dice que en ese mismo día, ese mismo fuego será sanación para nosotros. Ok. Raquel, quiero que leas lo siguiente para nosotros.
En Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Y quiero que leas en el capítulo 2. O sea, perdón, versículo 2. 15:2. Correcto. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el nombre de su nombre estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Has escuchado hablar del mar de vidrio? Sí, he escuchado. Okay. ¿Has escuchado hablar del mar de vidrio y fuego? Pues sí, lo acabo de leer. Ah, ok. Ok, espera un momentito, un momentito. ¿Dónde van a estar los redimidos? ¿En un mar de vidrio o un mar de vidrio y fuego? Mar de vidrio. Ok. ¿Qué es ese mar de vidrio? No sé. ¿Qué es? ¿De qué material está hecho? Quiero que me busquéis cuando habla del pavimento, el pavimento del cielo. ¿Estará en el 21 o en el 22? El pavimento o las calles de la Nueva Jerusalén, fijaros cómo las describe. Puede que sea el 21. Estamos mirando por las calles de la Nueva Jerusalén. Si lo encontráis, nos decís el versículo. Tenemos 10 personas. 21, Lo tendremos 21. que 21. Ok, quien lo haya encontrado, que lo lea. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Como vidrio transparente o como cristal transparente. Ese es el suelo, es la plataforma donde nosotros caminamos. ¿Pero qué es? Vidrio. Sí, y antes de aquello, Oro. Oro puro. oro puro. Oro puro. Transparente como el vidrio. Ahora fíjate, cuando estamos en el mar de cristal y... Fuego. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién era el último que estaba hablando? Mar de cristal y fuego. Beatriz, ok, porque te tengo delante. Mar de cristal y fuego. Beatriz. Resulta Sí. que es mar de cristal, fuego, pero luego nos dice en Apocalipsis 21 que allá en esa plataforma donde caminamos, donde están las calles, están pavimentadas como de cristal transparente, que es en realidad ¿qué? Oro. Oro puro, dice. Oro puro. Oro puro. O sea, no sé si podéis ver ahí el aspecto también de refinación, el aspecto de fuego, el aspecto de... Están los mismos ingredientes. ¿Cuántos de vosotros sabíais que los redimidos, en principio no sabemos quiénes son, ¿ok? Los redimidos están sobre una plataforma de oro y fuego. O una plataforma de cristal, pero no nos olvidemos de fuego. Hay fuego ahí. ¿Será un fuego literal? No lo sé. Posiblemente yo creo que no. Creo que no es un fuego literal. Creo que es un fuego refinador. ¿Por qué? Porque cuando... Eneco ha estado en Australia. Voy a preguntarle a Eneco. Eneco, activa el... Sí, Ok. ya está. Eneco, tú preparas un viaje a Australia y ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas a venir aquí a Australia? Ya tienes tu visado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de la agencia de viajes te dice, y ni se te ocurra tratar de meter en Australia, ¿lo qué? Pues alimentos, animales o cosas. Ya.
Y además aquí en Australia somos muy serios acerca de ello, ¿a que sí? Muy, muy. Muy, 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 Sí, muy, muy, mucho, mucho. muy serios. Sí. Muy, mucho. Ok, entonces, Eneco, tú imagínate que tú te has, llevas a la mamá como la típica mamá de nuestra tierra, dice, bueno, mi hijo se va de viaje, mañana se va de viaje, mañana le voy a preparar un tupper con tortilla de patata, con tortilla de patata porque se va de viaje, ¿no? Entonces, tu mamá, y tú dices, pero mamá, que me voy a Australia. No, 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 no. Que para el avión, que esa comida de avión es comida basura. Entonces te da un tupper con tortilla de patata. Y tú te olvidas del tupper, vas con la experiencia del avión, llegas a Australia, llegas a la aduana. Y ahí ves, ¿qué ves? Ahí en la aduana, ¿qué hay? Tú tienes el tupper ahora en tu bolso, ¿qué hay? Hay carteles que te dicen, te avisan para que lo tires a la basura antes de pasar por el Que control. lo tienes... Ajá. Hay unos cubos grandes, ¿no? Sí. Para tirarlo. Pero ahora fíjate, tu mamá te lo pone en un tupper así metálico con una ¿cómo se llama? Con un plástico, una tapa de plástico, que era el mismo tupper que te llevaba tu mamá cuando ibas a la playa de Deva, de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ti tirar todo eso es tirar los recuerdos, etcétera. Entonces, ya no sabes qué hacer. Y aparte que es el tupper es la tortilla de tu mamá. Y tú vienes aquí a Australia por todo un año, a saber cuándo va a ser la última vez que vayas a comer la tortilla de tu mamá. Entonces, Eneco, a ti te dejan entrar primero y luego te explican que tienes que deshacerte de ello, o no te dejan entrar hasta que lo hayas deshecho. Te lo comes justo delante, antes de pasar el control. Te lo comes antes de pasar el control. ¿Ok? Te lo tienes que comer antes de... Tienes que hacer algo, porque si no haces algo, si no lo tiras a la basura, por ejemplo, o lo que sea, o sea, fíjate lo siguiente, Neko. Tú en el avión te has llenado, vienes por cuantas y te has llenado de un montón de comida del avión y estabas sorprendido de la buena comida que te habían dado. Y cuando llegas ahí, oye, tienes esa tortilla, pero es que estás lleno. Te duele en el alma tirar la tortilla de tu mamá. ¿Has visto el cariño? Tu mamá ha ido donde la casera a coger huevos caseros. Ha ido al otro amigo que tiene patatas orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te duele en el alma que no vea mi madre que le estoy tirando la tortilla. ¿Te duele o no te duele? Sí, te duele, pero tienes que tirarla, porque si no la multa creo que era bastante, bastante grande. Sí, son como puede llegar hasta $30.000 de multa. Sí, o sea, Aquí nos lo tomamos muy pues, serio las tortillas de si patata. hubiera sido pues 50 euros, pues dices, bueno, pues igual me la juego pero por la cantidad que es desproporcionado la multa, así que tienes que tirar Ajá, todo. ok. Entonces, ¿te duele en el alma, pero si no la tiras no entras? Sí, sí, no la tienes que tirar. Ok. A pesar de que te duele en el alma. Y eso por una tortilla de patata de tu madre. Ok. Eneco, porque tú tienes en una pared, aquí en la aduana de Australia, tienes una lista de todas las cosas que no entran. Y todas las cosas que no entran nos las pone en Apocalipsis 21. Quiero que veas las cosas que no entran. Apocalipsis 21:8, quiero que la leas para todos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ok. Entonces, tú llegas a la aduana y tienes ahí la lista. Y la lista tienes la palabra, la mentira o los mentirosos no entran. O la palabra, añadido hay como diferentes carteles, porque hay otro cartel que nos habla de los orgullosos. Los autoexaltados. Los que tienen el orgullo. Los que no perdonan. Los que no perdonan no entran.
Ok, ahora te quiero hacer la pregunta, Eneco. Si tú tienes una falta de perdón para con una persona, eso, ¿qué tienes que hacer para entrar en Australia si en la lista pone falta de perdón no entra? ¿Qué tienes que hacer? Le mandas un WhatsApp rápido pidiendo perdón. Un WhatsApp rápido. O sea, ¿por qué? Por la excelencia de llegar a Australia, tú tiras lo que tenga que ser tirado a la basura, ¿correcto? Ok. Eneco, ¿tú crees que hay cosas en ti que necesitan ser tiradas a la basura? Sí. Ok. Pero al mismo tiempo, si mueres hoy y tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tú estás salvo. Entonces, ¿cómo si hoy mueres, estás salvo y al mismo tiempo, de una u otra manera, hay un proceso en el cual, por cierto, Eneco, ¿cuántos se presentarán delante del trono de Dios en el juicio? ¿Cuántos? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, ok. La aduana. Eneco, ¿cuánto te va a tardar a ti cuando el de la aduana te diga esa parte del corazón mentiroso, o esa parte del corazón orgulloso, o esa parte del corazón crítico, o esa parte del corazón que no perdona, etcétera, etcétera, etcétera? Esa parte, ahí tienes el bin, ahí tienes el cubo, tíralo. ¿Cuánto te va a tardar a ti en tirarlo? Por la excelencia de conocer a Cristo, por la excelencia de verle cara a cara, por la experiencia de vivir con Él por siempre. ¿Cuánto vas a tardar en hacer eso? Poco. Poco. Ok, ahora quiero hacerte una pregunta, Eneco. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar una madre en tirar la rabia, el resentimiento, el odio que tiene a los dos, a los dos hombres que abusaron de sus hijas? Yo entiendo que poco. Aunque bueno, Entiendes que poco por la excelencia de Cristo, pero entiendes que va a haber gente que va a tardar un poco más en tirarlo al cubo de basura. sí puede ser. Mi madre a día de hoy todavía no puede perdonar a mi padre. Porque yo no puedo perdonar, me dice, lo que me hizo. No puedo perdonar lo que me hizo. No puedo perdonar lo que me hizo. Ok. Vamos a escuchar por cierto, Eneco, tú estuviste en el maratón número 5. Sí. Cuéntanos un poquitito tu experiencia, tus dudas, tus impresiones, etcétera. Bueno, ha sido una semana de muchas vueltas, muchas dudas, ¿no? Porque, bueno, como comentaba antes Rubén, pues es una idea pues rompedora, totalmente nueva, ¿no? Que pues rompe con muchas ideas o muchas, bueno, como diría, creencias o afirmaciones que tenías dentro de ti. Y bueno, yo la verdad no sé, lo veo pues como una idea muy romántica, muy ideal, pero tengo todavía dudas o reticencias, no sé, todavía no tengo que seguir dándole vueltas, no sé. No estoy, o sea, no sé. Es demasiado bonito, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé. Al final son matices, ¿no? Pero bueno, los textos están ahí y luego son matices, no sé, no. Tengo dudas, no sé, es bastante complejo y abarca demasiado. Ok, ok. No, gracias por ello. Y mira, una de las cosas, en mi caso fue en mi caso, digamos, mi momento. Porque claro, es como yo iba en un viaje. Primero entendía que Dios estaba por mí. Empecé a estudiar el carácter del Señor, que Dios es amor. Empecé a ver partes del Antiguo Testamento en el cual ese amor era manifestado.
empecé a entender cómo Dios se apartaba del pecador y dejaba que el pecador recibiera el pago de su propio pecado. Como he explicado al principio, como una piedra agarrada a una goma elástica, ¿no? Pero ¿cuál era el problema que me enfrentaba? El problema que me enfrentaba era el siguiente. Nadie va a ser salvo forzado. No, Dios no puede cambiar la norma justo al final. No puede decir, bueno, traté de todas maneras, pero al final, no para destruirlos, sino para salvarlos, tengo que imponer mi voluntad. O sea, no para destruirlos, sino para salvarlos, tengo que imponer. De todas maneras, aunque sea para salvarlos, estás imponiendo tu voluntad. Entonces, claro, eso no me encajaba a mí. No me encajaba que, ¿cómo es posible que esté yo contemplando la posibilidad de que Dios sea tan bueno que lo único que podamos, que nos quedemos sin palabras en ese momento? ¿Cómo puede ser posible? Si Dios me está pidiendo a mí que voluntariamente yo que voluntariamente yo le siga, me ofrece la vida eterna, pero que yo la acepte voluntariamente, sin forzarme. Y cómo de una u otra manera va a salvar a otro. Por mucho que lo ideal sea ser salvo, va a salvar a otro sin permitirle libre albedrío. Entonces, luego hablaremos de esto, pero te voy a hacer la pregunta a ti, Eneco. En la historia del hijo pródigo, ¿en qué momento del viaje de salida y entrada, digamos, del hijo pródigo, de su salida con su herencia le vamos a llamar Babilonia, al mundo de pecado, etcétera, de su salida al mundo de pecado y su regreso, en qué momento en el cual él es aceptado, él es restituido, en qué momento la voluntad del Padre de una u otra manera ha sido impuesta a través de o manipulación o forzado o lo que sea, ha sido impuesta sobre el hijo. ¿En qué momento? En ningún momento. Y ese fue mi momento. Mi momento fue ese. Mi momento fue